Muy bien, mis hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Lecaro de Cárdenas, de acá desde California, en Ontario, con nuestras hermanas en el Zoom. Estamos grabando este tiempo. Estamos estudiando, el tema es la gran tribulación. eh, y todos los detalles, ¿verdad? Apenas tenemos poco tiempo de haber empezado este estudio, tal vez un mes, ¿verdad? Y hemos visto los propósitos de la gran tribulación, ¿no? Que tiene que ver bastante con Israel, cumplirle la promesa a Abraham de darle la tierra, la bendición, ¿verdad? Y una descendencia, ¿no? El reino del Mesías viene después de la gran tribulación. El Señor tiene que desmantelar el poder, ¿verdad? La hegemonía que tiene Satanás en los gobiernos, la influencia que tiene en contra de todo lo que es de Dios, de Israel. Durante ese periodo de 7 años que se conoce como la Gran Tribulación, el Señor va a tratar con todas esas áreas, tanto lo religioso, tanto lo gubernamental, geopolítico, porque van a haber cambios estructurales en los gobiernos. Todo esto ya hemos visto, ¿no? Se va a establecer un gobierno mundial. Lo último que vimos fue el principio de la gran tribulación. Dijimos que íbamos a dividir en tres secciones, ¿verdad? El principio, la mitad y el final de la gran tribulación, ¿no? Sabemos que al principio va a surgir un líder. La semana pasada o la última clase lo que vimos fue más detalles, cómo surge, ¿no? Tiene que venir Apocalipsis y el libro de Daniel, el profeta Daniel, los dos nos explican un poquito más en detalle qué es, cómo va a surgir este personaje, ¿no? Y vimos que son 10 líderes primero, 10 reyes. La Biblia en esos tiempos hablaba de reyes, no de gobernantes. Ahorita nosotros hablamos de presidentes, gobernadores, ¿verdad? Entonces, 10 y de esos 10 surge uno que se le llama el cuerno pequeño, que ese es el anticristo o este personaje que va a tomar control en ese gobierno y él tumba a 3, ¿verdad? Y también lo vimos desde la perspectiva como de imperios, ¿verdad? Hablando de lo que era el Imperio Romano, porque se le dice a Juan eh, lo que ya habían caído 5 imperios, ¿verdad? Pero que estaba uno por venir, ¿verdad? Que iba a ser diferente. Así que nos quedamos en eso, los comienzos de la gran tribulación, cómo surge este personaje que lleva diferentes títulos o nombres, ¿verdad? El más común es el anticristo, ¿verdad? Pero también se lo conoce como el hijo de perdición, ah, el cuerno pequeño, ¿verdad? Pero como este estudio en realidad vamos a ir explorando juntos porque estamos tratando de ver el panorama eh, más esclarecido, leyendo las escrituras y poniendo los eventos en orden, ¿no? Am, Vamos aprendiendo juntos, ¿no? Así que pueden surgir preguntas o pueden surgir dudas y lo que voy a hacer con mis hermanas del Zoom es después de un ratito voy a dejar abierto el micrófono para que si alguien tiene una pregunta que la haga durante la clase para ir contestando, a la mejor manera posible, de la mejor manera posible, cualquier, pregunta. Así que voy a bajar un poquito las notas. Acuérdense que, pueden ver las notas de esta grabación por YouTube en, Tesoros del Cielo 14, Tesoros del Cielo, perdón, estoy pensando en el del Facebook, es Tesoros del Cielo 3 en YouTube, Tesoros del Cielo 3 y, buscar el archivo o el playlist, le llaman, ¿verdad? De la gran tribulación, todo va a estar ahí. Así que hoy vamos a
a ver, seguir con el comienzo. Espero acabar el comienzo de la gran tribulación hoy y enfocarnos en la próxima clase en la mitad. ¿Qué pasa en la mitad? Y dedicar unas cuantas clases en ese enfoque. Y sobre todo, creo que esta serie de la gran tribulación se va a enfocar mucho en el final, porque al final de la gran tribulación es donde viene el Señor Jesús en lo que nosotros conocemos am, como la segunda venida de Cristo, el reino del Mesías a establecerse a este mundo, ¿no? Y hay tanto escritural, ¿verdad? Muchos versículos, libros enteros que hablan de ese periodo de paz y del Señor, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? Así que un poquito del principio, un poquito más en la mitad y bastante material del final de la gran tribulación. Una pregunta hicieron del material. Sí, lo voy a ampliar aquí para las que están. Yo les pongo las escrituras en el video, ¿verdad? Pero las vamos a ir mencionando para beneficio de los hermanos que están viendo desde el Facebook. Tengan su Biblia, como digo, va a ser más como una conversación. Esta serie toma una dimensión diferente, ¿verdad? A veces cuando se dan estudios hay diferentes métodos. Normalmente yo les pongo las escrituras en el Zoom para que ustedes la lean conmigo. No solamente yo leyendo, pero ustedes pueden ver y leer conmigo. Y las pueden compartir. Todavía esta serie no se ha puesto en el Facebook, pero en el Facebook Todo bien. hay documentos que pueden Sí, imprimir bien. y compartir con Muy am, hermanos de su iglesia o familiares, ¿verdad? Todo gratuitamente. Pueden aprovechar del material que se comparte, ¿verdad? Así que dice esta parte, acuérdense, estamos hablando del comienzo todavía, el comienzo de la gran tribulación. Se habla de un pacto, ¿no? Para que empiece el cronómetro de los 7 años. Acuérdense en que a Daniel se le revelan 7 semanas de años. Y la última semana, la semana 70, es lo que comprende este periodo de la gran tribulación, la última semana de años, ¿verdad? O sea, 7 años finales de cómo nosotros conocemos los gobiernos o el sistema mundial se va a acabar y va a empezar un nuevo periodo donde Jesús reina. Eso anuncia la palabra, ¿no? Desde el principio, el Génesis, vemos al profeta Enoc, séptimo desde Adán, dice las escrituras, ¿no? Am, Anunciando que el Señor venía con millares de sus santos, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio al fin de la Biblia, hay anuncios de este fin de cómo nosotros conocemos el mundo, ¿no? De gobierno. Ahora, es fin para como digo, el control que tiene Satanás sobre la tierra desde Adán y Eva, ¿no? El mundo eh, prefirió seguir lo contrario a Dios, pero va a llegar el momento en que Dios pone un fin a eso y empieza como sus planes originales de una creación sin pecado, una creación perfecta nos dio Dios, y Dios va a restablecer, o va como a restaurar lo que el ser humano, Satanás y el sistema mundial ha destruido y destruirá a grandes pasos, ¿no? Entonces, esos 7 años empiezan con un pacto. Por eso dice aquí, un pacto marca el comienzo de la gran tribulación.
Ahora, mucho se ha hablado de que el pacto es un pacto de paz para los judíos. Yo creo que en el mundo cristiano, si alguien habla de ese pacto, lo primero que se va a decir es, oh, sí, es un pacto de paz, un pacto de paz. Siempre se repite un pacto de paz. Pero una lectura cuidadosa de la porción de Daniel 9:27, que es lo que vamos a leer en este estudio bastante, Daniel 9:27, nos lleva a concluir que lo que se trata en el pacto es la construcción del templo, ¿verdad? Vamos a leer Daniel 9:27 en diferentes traducciones y vamos a dejar que la palabra sea la que nos explique, ¿verdad? Porque a veces venimos con bastantes tradiciones, ¿verdad? A lo mejor un comentarista dio una idea, ¿verdad? Y se repite y se repite y se repite hasta que se hace casi como se acepta como una realidad, pero las escrituras nos dan más detalles de qué se trata este pacto, ¿verdad? Daniel 9:27 en la versión de la Biblia de las Américas, voy a abrir aquí, primero voy a ponerles para leer la versión de la Reina Valera, porque esa es la más popular y la que, por lo menos nuestra generación, mi generación, no, voy a hablar de mi generación, está acostumbrada a leer. Y yo sé que los jóvenes leen a otras versiones más modernas. Perdón, Daniel 9:27. Esto es lo que dice la versión de la Reina Valera y la voy a pasar a las notas como esa va a ser la primera versión que vamos a leer y de ahí les voy a leer las otras versiones para que noten cuánto más detalles nos dan, ¿verdad? Daniel 9:27, versión Reina Valera. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Noten ese detalle, que no dice el pacto es con Israel, ni tampoco el pacto es con tu pueblo, porque le está hablando a Daniel, sino que dice que el pacto es con muchos. Esto dice la Reina Valera. Y por otra semana, hablando del anticristo, que al principio de esos 7 años va a ser un pacto, pero el pacto no es con Israel, el pacto es con la gente, con los otros gobiernos. Es un pacto con muchos, ¿verdad? Ahora, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces aquí conecta ese pacto con el templo, porque dice a la mitad de las 7 semanas, o sea, los 3 años y medio del pacto, va a hacer parar el sacrificio y la ofrenda que se va a instituir por la construcción del templo. Después dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Noten la versión de la Reina Valera, se hace un poco difícil de entender qué quiere decir esto de la muchedumbre de las abominaciones que va a traer este desolador. Desolador es un destructor, alguien que deja vacío o en ruinas las cosas, ¿verdad? Y habla de una consumación. Es un poco difícil el lenguaje que usa la Reina Valera, pero por eso siempre les recomiendo cuando estudien la palabra, vean diferentes versiones también para que se amplíe el conocimiento. Los traductores usan, obviamente, hay que ser sabios, no hay versiones que, estoy hablando de las versiones eh, serias, ¿verdad? Versiones que no quitan ni cambian la doctrina, ¿verdad? Que está establecida en el original. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia de las Américas, Daniel 9:27. Dice, y él hará un pacto firme con muchos. Noten otra vez el mismo detalle de que el pacto o el arreglo, esta, eh,
esta decisión es con muchos, es como hablando de muchos líderes o puede ser muchos pueblos, pero no es específico con Israel, pero tiene que ver obviamente con Israel. Y ese pacto lo hace por un tiempo determinado de 7 años. Hace un arreglo con la gente de, de que algo puede pasar en esos 7 años. Como digo, esa coma conecta ese pacto con la construcción del templo, porque dice, pero a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio. Ahorita no hay sacrificios en ningún templo judío, porque no hay templo. Fue destruido hace 2000 años por el emperador Tito, un emperador romano, destruyó el templo, eh, persiguió a los judíos, mató como 1 millón de judíos, los dispersó y desde ahí Israel salió el pueblo judío salió de la tierra y por 2000 años estuvo errante en diferentes países del mundo, algo que profetizó el Señor. Israel, la tierra quedó en ruinas, ¿verdad? Hasta que en 1948 regresan los judíos a su tierra, ¿no? Después de 2000 años. No habían perdido su cultura, su religión, ¿verdad? Se restauró el idioma, es algo admirable, ¿verdad? Que nunca ha pasado en ninguna otra, con otra raza. ¿Verdad? Normalmente cuando uno se mueve de un lugar a otro, de una generación a otra, se pierde el idioma, se pierde la cultura. Es muy difícil mantenerla porque se adapta la persona a donde va, ¿no? Empieza a aprender el idioma, cambia sus costumbres, tradiciones, se van haciendo más difícil mantener. Imagínense, después de 2000 años, es el rastro de una cultura desaparece, pero con ellos no. Ellos siguieron, ¿no? Lo que el Señor les había dejado, ¿no? La ley judía, las costumbres, las tradiciones, ¿verdad? Así que eso marca, por eso no existe templo hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero la palabra nos está diciendo, en los últimos 7 años de este gobierno mundial, va a empezar con un arreglo que este personaje va a hacer con los gobiernos, con muchos, para permitirles construir el templo, y que tiene que ser construido en Jerusalén, ¿verdad? Porque va a volver a haber sacrificios, como está instituido en la ley mosaica, y ofrendas. Aquí dice la ofrenda del cereal. Hay muchas, la versión de la Reina Valera aquí es del 60, dice ofrenda, ¿verdad? Pero hay otra versión que dice oblaciones. Lo que quiere decir eso son ofrendas. Hay diferentes tipos de ofrendas, ¿verdad? Ofrendas mecidas que tenían que presentar de los primeros frutos. Había ofrendas de granos, aquí dice de cereal, ¿verdad? Y dice, sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador. Acuérdense en que el templo judío estaba dividido en 3 secciones, esto basado desde el tabernáculo que estuvo en el desierto, ¿no? Tenía el atrio, la entrada, ¿no? Donde estaba el altar del sacrificio, y la mitad era el lugar santo y al final el lugar santísimo. 3 secciones, ¿verdad? Y aquí dice sobre el ala de la de abominaciones vendrá el desolador. Acuérdense en que en esa porción, en el altar del sacrificio, primero él lo va a prohibir que se hagan sacrificios a Dios. Y él va a poner una abominación, una imagen, nos dice Apocalipsis que va a poner una imagen que puede hablar, ¿no? Una imagen que dice abominaciones, ¿no? Para los autores de esto ha de haber sido extraño ver a lo mejor una imagen del mismo, ¿no? Para nosotros no es tan extraño porque vemos
robots, vemos el progreso de la inteligencia artificial, ¿no? Que puede proyectar imágenes de personajes, ¿no? Que hablan, que se mueven. Es para nuestra, el lugar en que estamos en el tiempo, eso tan removido de cuando ellos recibieron estas visiones, que para nosotros es más entendible y factible estas situaciones que se nos están narrando, ¿no? Así que va a parar él el sacrificio en este templo, va a parar la ofrenda, en otras palabras, él va a prohibir que se adore, que el judío adore a Dios. Va a prohibir que ellos puedan seguir sus prácticas instituidas desde Moisés, ¿no? Dice, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Aquí podemos entender un poquito mejor con esta traducción, ¿no? Es- Llega un fin para este desolador, para este destructor, este personaje que arrasa con el pueblo judío y el templo más bien lo contamina, lo mete una abominación, algo monstruoso, dice otra versión, algo terrible, meter en el templo dedicado a Dios algo que es para adoración de un hombre, ¿verdad? Pero el Señor anuncia que este personaje tiene un fin, y es un fin, dice, que está decretado, se va a derramar sobre él destrucción. Él es causa destrucción, pero viene una destrucción para él también. Vamos a ver qué dice la Biblia del jubileo y aquí me había olvidado, las voy a poner para poderlas ver también. Si acaso tienen alguna pregunta, nomás levanten su mano o abran su micrófono. A veces no puedo verlas a todas, pero eh, traten de levantar la mano o abran su micrófono si pueden para cualquier pregunta. Sigamos en Daniel 9:27 hablando de ese pacto que este hombre gobernante va a hacer con muchos. Eso para mí es muy interesante sacar ese punto, ¿verdad? Porque para llegar a un acuerdo a que les permitan construir el templo, las naciones tienen que aprobar esto. Estamos en este punto, ¿verdad? Que las Naciones Unidas se meten, ¿verdad? Se mete a diferentes cortes internacionales, se meten coaliciones de gobiernos para decidir de la tierra de Israel. Y el Señor, hay muchos versículos que habla de esto, que dice, se meten a querer dividir mi tierra, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Como les mencionaba hace mucho tiempo, ¿no? Guerras hay por todos lados, pero cuando viene Israel, ahí todo el mundo se quiere meter a opinar y a decir, no, yo creo que deben de dar la tierra, pero nadie, hace poco, creo que hace 2 semanas, por ejemplo, Rusia bombardeó un mall donde habían, ahí en Ucrania, un mall que habían 200 civiles, lo bombardeó y ahí mató gente casi ni en las noticias ha salido, nadie se mete, es otro país, no hay interés. Hay destrucción en África, genocidios tremendos de grupos islámicos contra gente que profesa ser cristiana. eh, Tremendos, matanza, ni se escucha, nadie se alborota, nadie los defiende. Pero el Señor profetiza, ¿no? Dice, cuando viene a mi tierra, las naciones van a querer dividirla, especialmente Jerusalén. Esta semana, 2 países confirmaron aceptar un Estado palestino, haciendo de Jerusalén la capital de Palestina. Y el Señor lo dice, van a querer dividir mi tierra, van a querer dividir Jerusalén, ¿verdad? Pero el mismo Señor dice, pero eh, ¿cómo Él va a encargarse de estas naciones que pretenden eh,
quitar o manipular lo que es de Dios, ¿no? Así que son tiempos relevantes, son tiempos admirables, proféticos, hablando de la profecía y de estos últimos tiempos, estar hablando de que las naciones tienen que decidir y hacer un pacto para permitir, ahorita pareciera imposible, pero no, al mismo tiempo, porque se está hablando de que hay conmoción, hay altercados allá, hay en el Medio Oriente, ¿no? Y todo teniendo que ver con Israel. No es increíble el hecho de que las naciones decidan llegar a un acuerdo en cuanto a Israel, ¿verdad? Así que para mí ese detalle de que el pacto es con muchos, en lugar de decir el pacto es con Israel o el pueblo, es interesante, ¿verdad? ¿Qué más vimos? Aquí, en la Biblia del Jubileo tiene otros detallitos que en su traducción nos pueden ayudar. Dice, en una semana, Daniel 9:27, o sea, en 7 años, y dice, son ya 70 porque era la profecía de las 70 semanas para Israel, para que venga el Mesías y establezca su reino, ¿no? Dice, confirmará el pacto con muchos. Sigue la misma idea. Estas tres versiones está eh, confirmando, ¿verdad? El hecho de que el pacto es con naciones, ¿verdad? Acerca de Israel, ¿verdad? Y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y el presente. Aquí es otra versión, en lugar de ofrenda, dice presente, ¿verdad? En lugar de oblación, dice presente, ¿no? Las cosas que la gente trae para Dios, ¿verdad? Las ofrendas, dice, y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá el desolamiento, ¿verdad? O sea, aquí sabemos que el anticristo va a meter algo en el templo que es una abominación, es algo que contamina, es algo que no es aceptable para Dios. El hecho de que Él mete, Apocalipsis nos habla de que va a meter una imagen eh, de Él, una imagen que exalta al, las guerras. Dice así que él solo cree, no cree en ningún Dios y va en contra de todo Dios, ¿verdad? Pero él exalta lo que es bélico, ¿no? Lo que es está entregado a lo que es la guerra. Dice, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. Esta versión de el jubileo cambia el hecho que dice que la destrucción viene sobre el desolador. Las otras versiones hablan de destrucción exclusiva, directa al anticristo, pero esta versión habla de que del pueblo también, el pueblo abominable, los que lo respaldan, ¿no? Los que lo fomentan y lo apoyan, ¿no? Hay un pueblo detrás de este personaje, no es él solito. Hay gente que es contraria, que odia a Israel y también recibirán, ¿verdad? Un perfecto acabamiento, dice, el Señor va a arrasar con ellos de alguna manera y vamos a ver si el tiempo nos lo permite, este conecte de este pacto con las multitudes y cómo pareciera que se va a dar, ¿verdad? Porque ahorita decimos, bueno, es imposible ahorita que el mundo apruebe que Israel, este, construye un templo en Jerusalén, especialmente cuando están queriendo quitarle Jerusalén para dárselo a un Estado palestino. ¿No? Pareciera que no encaja, pero vamos a ver cómo las cosas se desarrollan. Muy importante notar que el creyente, la iglesia de Cristo, la novia del Señor, no va a pasar por estos 7 años de gran tribulación, pero podemos ver a lo lejos, así como Abraham
le tocó ver a Sodoma de lejos, ¿verdad? Y lo que le vino lo vio de lejos, ¿verdad? Nosotros nos toca verlo desde los cielos con el Señor, ver el desarrollarse, ¿verdad? Pero podemos ver las fichas moverse en la dirección que el Señor quiere, ¿no? ¿Verdad? El Señor tiene control sobre el destino, ¿no? De alguna manera permite por la maldad de las decisiones ya de en contra de Dios, nos va permitiendo el desarrollo de estas cosas. Daniel 9:27, ahora la Biblia Dios habla hoy que nos dice, durante una semana más, sabemos que son 7 años, semana de años, él, el anticristo, hará un pacto con mucha gente, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios. Aquí mucho más claro, ¿no? Sabemos que sacrilegio es la abominación desoladora, es algo que causa destrucción. Y aquí muchos pueden conectar, o tal vez no se ha hablado en detalle de esto, de qué va a ser esa imagen, pero dice es una abominación que destruye, una abominación desoladora. Aquí dice es un horrible sacrilegio que se va a cometer en la primera parte del templo, en el atrio donde está el altar de sacrificios, ¿verdad? Y dice, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores, ¿verdad? Hay mucho que decir acerca de esa imagen que él va a poner, ¿verdad? Acuérdense que esto va muy conectado como un paralelo de lo que pasó con este emperador que puso una imagen de el dios Zeus, emperador griego, era en ese entonces. Epífanes fue el que causó el tiempo de los macabeos durante esos 400 años de intertestamentarios, ¿verdad? No se acabó Malaquías y no hubo revelación por 400 años, pero hubo en la historia este evento. Antíoco Epífanes metió un sacrilegio, hizo un sacrilegio dentro del templo judío, poniendo un puerco, la sangre de puerco que es inmunda para el judío dentro del templo y una imagen. Y dicen que esto es un paralelismo de lo que va a suceder, ¿no? El anticristo va a hacer lo mismo. Va a meter una imagen, muchos dicen de él, otros dicen es una imagen que busca quién tiene la marca, ¿verdad? Como un scan, ¿verdad? Que tiene la habilidad de destruir, por eso dice una que causa mucha destrucción, causa muerte. Se puede eh, sugerir, ¿verdad? Tal vez es el avance tecnológico, ¿no? Que va a empezar una persecución contra los judíos y esta imagen puede ser en la que determina, ¿no? Si una persona es parte del gobierno del anticristo o es contraria, ¿no? Y causa muerte, ¿no? Ah, este, pueden darse, ¿cómo se llama esa palabra? No son em, bueno, ideas, ¿no? Pero obviamente no queremos hacer fantasioso esto, sino más bien eh, remitirnos a lo que nos está diciendo la palabra, ¿no? Vamos a ver un par de versiones más. Ya tenemos la idea general de qué es lo que comienza estos 7 años, ¿verdad? Ese pacto que podemos definirlo por lo que está conectando el pacto con el cesar de los sacrificios, ¿verdad? Es interesante, no es un pacto, por ende se puede decir que es un pacto de paz, pero específicamente parece ser un pacto de aprobación para la construcción del templo, ¿verdad? Y sabemos que se pudiera uno ampliar, ¿verdad? Hablando de todos los utensilios que ya están listos,
no les tomaría, acuérdense que en 3 años y medio va a hacer cesar el sacrificio. O sea que ya para ese entonces, en 3 años y medio, ya han construido el templo, ya están practicando las leyes judías en el templo para que pueda suceder esto que este parar, ¿no? De los sacrificios y de las ofrendas. Entonces, no nos dice cuánto tiempo están practicando, posiblemente no mucho, porque el propósito general del enemigo no es concederles, sino más bien eh, abusarlos, ¿verdad? Es burlarse, es exterminarlos, ¿no? Entonces, pueda que les tome, parece que hace tiempo oí que les tomaría más o menos como 3 años construir el templo. Si tuvieran el ok, si tuvieran la luz verde, entonces sí encaja en esos primeros 3 años y medio que las escrituras nos dice que se va a romper el pacto a la mitad de la semana, ¿verdad? Y aquí nos dice sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bien, sabemos que el Señor va a destruir. El Nuevo Testamento nos dice que cuando el Señor venga, va a destruir al anticristo con el poder de su boca, ¿no? Va a decir y va a ser lanzado vivo al infierno. Eso nos dice el Nuevo Testamento. O sea, es un castigo eh, grande, ¿verdad? El hecho de que él eh, sea destruido de esa manera eternamente, ¿no? Así que déjeme, creo que esta es la última versión. Tengo dos. No, una más. La nueva Biblia viva, esta versión es nueva. Dice, durante una semana este rey, hablando del desolador o las otras versiones hablan de él hará un pacto. Dice, este rey hará un pacto con mucha gente, más específico, no dice Israel, pero a la mitad de la semana, a la mitad, a los 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios rituales y las ofrendas. Entonces cometerá el más terrible de sus actos, una deshonra vergonzosa contra el altar de los sacrificios rituales, hasta que la destrucción que se había anunciado caiga sobre él. No, ahora, si tratamos de analizar en el presente, ¿no? ¿Será posible que Israel construya un templo? Es imposible. ¿Por qué? Porque esa área de Jerusalén está controlada por el Islam, por los musulmanes. Es imposible que Israel ahorita construya un templo, ¿verdad? Lo que está pasando es de que tiene que haber un control judío sobre esa área primero. Y lo que estamos viendo en cuestión de la guerra de Israel y Gaza, donde están involucrando o ya se involucró Hezbollah al norte, en el Líbano, tenemos a Siria y Jordania eh, eh, metiéndose también porque mandan sus eh, peones, ¿verdad? A atacar en lo que es Samaria y Judea. Este, el hecho de que ellos se hayan involucrado facilita a que Israel los ataque, ¿verdad? Facilita, abre la puerta a que Israel pueda contrarrestar a estos personajes que están en el territorio adyacente a Israel. Y por eso tengo este mapa. Bueno, tendríamos que leer Ezequiel 38, pero no vamos a alcanzar ahí. ¿Dónde está el mapa? Este, solamente se los voy a mencionar cómo pareciera que van a avanzar los eventos. Déjenme encontrar primero el mapa. Ok, aquí hay uno que nos ayuda a entender. eh,
¿cómo puede pasar esto de que se haga un pacto para que se les permita construir el templo? ¿Verdad? O sea, estamos hablando de la preparación del terreno para ese pacto, ¿no? Si aquí tenemos, que veamos al norte, acá al Líbano, aquí está el Hezbollah, ¿verdad? Siria está desde Damasco bombardeando constantemente a Israel desde siempre, pero más desde octubre 8, al siguiente día de que Israel empezó a contrarrestar. Siria metió también. Jordania es la que está en control de lo que es esta área que se conoce como eh, Transjordania o Cisjordania, que es esta área de aquí con las líneas donde está Jerusalén, ¿verdad? Entonces, Jordania controla esa área y Arabia Saudita no se mete, pero ni tampoco Egipto, pero acá más al sur del Mar Rojo están los Hutis que también están atacando, pero todos estos están pegados a Israel. Lo que algunos estudiosos sugieren es de que en esta guerra Israel va a ganar control de estas áreas, incluyendo Jerusalén. Porque en la guerra de Ezequiel, que nos habla el profeta Ezequiel en el capítulo 38, no se menciona a ninguno de estos países, ni el Líbano, ni Siria, ni Jordania, que están pegados a Israel, y ni Gaza, obviamente. Gaza eh, se puede pronosticar que ya Israel se va a quedar ahí. Ya Israel ayer controlaron le llaman el corredor de Filadelfia, en inglés le llaman el Filadelfia, no es Filadelfia, pero suena como Filadelfia, el corredor que conecta Gaza con Egipto. Ya completamente controlaron toda esa área, entonces no, ya están el acceso que ellos tuvieron está de norte a sur en todo Gaza. Descubrieron más de 700 túneles que conectaban a Gaza con Egipto, por donde pasaban armamentos, rehenes y los eh, altos rangos de Hamas por ahí tenían escape. Pero ahora ellos ya tienen control de toda esa área. Entonces, los estudiosos pronostican que todos estos países adyacentes que son musulmanes van a, van a perder, de alguna manera van a pasar, porque Ezequiel 38 nos habla de países más lejanos que también son musulmanes, con la excepción de Rusia, que van a atacar a Israel. Entonces, les digo esto porque la siguiente lectura, que no vamos a alcanzar a tener hoy, pero se las quiero mencionar en general, es Ezequiel 38. Aquí está. Ezequiel 38 nos habla de una guerra que a- pareciera se tiene que dar lugar antes del pacto que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque este pacto va a dar lugar a que puedan construir el templo. Entonces, estamos en un punto donde los enemigos adyacentes a Israel van a pasar, porque Ezequiel 38 tiene que darse, según lo que estamos leyendo, antes de que se firme este pacto. ¿Por qué? Porque ya no van a estar los países musulmanes para em, impedir que se construya el templo judío en Jerusalén. Y Ezequiel 38 nos habla de estos siguientes países que se van a involucrar en el ataque a Israel. Entonces, ¿cuáles son? Es Rusia, Turquía, Irán y países africanos como Sudán y Etiopía. No se menciona Líbano, no se menciona Siria, no se menciona Jordania, ninguno ni de los que están pegados a Israel. Por eso
digo, es muy posible que esta guerra avance a esas áreas ahora y que Israel gane. Pero pareciera ser que eso va a causar que Rusia, Turquía, Irán y los que están un poco más lejos decidan atacar a Israel. Ahora, yo lo conecto, acuérdense que Apocalipsis nos dice que cuando surja este líder, va a haber una destrucción que un tercio de la tierra va a morir. Miren la inmensidad de gente que tiene Rusia, Irán, Turquía, Sudán. Aquí no les puse el mapa de Sudán, de Etiopía, de Libia, que son países africanos. Es inmenso el territorio que ellos tienen y todos son países musulmanes con la excepción de Rusia. Entonces, concuerda, si estamos pensando en un pacto que le va a permitir a Israel construir el templo, tienen que pasar todos estos países que son contrarios a que Israel ah, construya un templo. Así que pensé que íbamos a alcanzar a leer lo de Ezequiel 38, se los mandé de tarea porque hay que leerlo con calma para leer todos los personajes que participan en esta guerra. Y el Señor dice al final del capítulo 38, déjenme ver si podemos alcanzar a leer, aunque sea el versículo 16 dice, atacarás a mi pueblo Israel, desplegándote como un nubarrón para cubrir el país. En otra porción dice más arriba que como un huracán viene Rusia. Gog es el líder de Magog y todos sus aliados, ¿no? Irán, que cubría el área de Irak, Turquía, sobre todo, Persia es Irán, ¿verdad? Dice, sucederá que al final de los días te convocaré contra mi tierra para que otras naciones me reconozcan al ver que me sirvo de ti, Gog, para manifestar mi santidad. A ver, vamos a saltarnos, dice el versículo 22 en adelante. Mi pleito con él acabará en peste y sangre. Desencadenaré sobre él lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre, y sufrirán las consecuencias sus tropas y los numerosos pueblos aliados con él. Así me revelaré en mi grandeza y mi santidad. Numerosas naciones percibirán mi presencia y reconocerán que yo soy el Señor. Entonces, ¿por qué conectamos Ezequiel 38? Porque tiene que darse lugar, perdón, de que se necesite hacer un arreglo entre las naciones para permitir a Israel que construya el templo. ¿Y cómo se puede dar eso? Eliminando todas estas naciones musulmanas que la Biblia anuncia que se levantarán en contra de Israel. Entonces, en la línea de tiempo, pareciera ser que los países adyacentes en esta guerra que estamos viendo pasarán. De alguna manera, Isaías 17 nos habla de la destrucción de Damasco, que nunca más va a poder levantarse, nadie va a habitar en Damasco. Estamos hablando de Siria. Esa profecía no se ha cumplido. Isaías 17. En esta guerra que es tremenda porque se involucra Rusia. Esta semana se rumoró que ya el presidente ruso está queriendo terminar la guerra con Ucrania. Ya está apurado, algo está viendo que, acuérdense que él es aliado de los países musulmanes, de Irán. La semana pasada murió el presidente de Irán. Se rumora que el hijo del ayatollah Khamenei es el que va a ocupar el lugar de presidente, que es un radical ah, fundamental, peor que el papá, dicen, que que viene con fuerza, ¿no? Entonces, estamos viendo movimientos internos dentro de Persia, que es Irán. Estamos viendo movimientos en Rusia, que es allá con la guerra que tiene con Ucrania.
Y acuérdense que los países adyacentes están perdiendo la guerra con Israel y esto puede provocar que como un recurso final pidan a Rusia que apoye, ¿verdad? Entonces estamos viviendo tiempos verdaderamente proféticos, tiempos finales, ¿verdad? Que aquí tengo un mapa hecho en 1874 de los nombres que se mencionan en Ezequiel 38. Esta área abajo del Mar Negro es Turquía. Entonces, cuando hablan de Togarma o Togarmá en español, en inglés se menciona a Mesac y Tubal y el Gomer también. Hay uno de ellos que se incluye en la versión en español como Turquía, parte de Turquía. No les incluí aquí, pero yo creo que vamos a tener que tal vez resumir en la próxima les doy el resumen. El tiempo de la gran tribulación, que dura 7 años, va a empezar con un pacto con las naciones para que le permitan construir el templo a Israel. ¿Cómo se puede dar esto? La única manera que se puede dar es que haya la destrucción de los países musulmanes que lo rodean y que están más lejos, ¿verdad? Y esto pareciera indicar Ezequiel 38, que es la destrucción de esos países. Viene el pacto. A la mitad del pacto, el anticristo les prohíbe seguir haciendo sacrificios a Jehová, a su Dios, ¿verdad? Y eso da comienzo a la segunda parte de la gran tribulación, que es una persecución a Israel, cual nunca ha habido en la historia. Y el Señor dice que si no regresara a Él, nadie sobreviviría, no solamente de judíos, pero de todos los creyentes que surjan durante ese tiempo de esa persecución. Entonces, la importancia de Ezequiel 38 es tan relevante para entender muchos ponen Ezequiel 38 al final de la gran tribulación o al final del milenio, pero para ese entonces ya no van a existir este tipo de gobiernos, porque el Señor ya ha establecido su gobierno. La mejor versión encaja antes de la gran tribulación. Ahora, si nosotros no vamos a pasar la gran tribulación y esto tiene que pasar antes que empiece el pacto, es muy posible que nos toque ver esa destrucción, que nos toque ver esas batallas que se van a dar por allá. Pero estamos hablando de eventos cual nunca se han visto en cuanto al alcance de mortandad, precisamente por el uso de guerras nucleares, de guerras biológicas y todo el avance tecnológico en maldad. Así que lo dejaremos, les tendré el mapa de los países que envuelve Ezequiel 38, que tiene que ver con África y cuán poderosos son, pero el Señor siempre es fiel a su palabra, ¿no? Y a sus pactos. El Señor dice, mientras exista el sol y la luna, existirá Israel. El Señor dice, si deja de existir o si fallo yo en mi fidelidad a la creación, entonces tampoco existiría Israel. Lo que nos habla de un Dios fiel a su palabra, ¿no? Él no miente, Él no es hombre para mentir, Él no cambia, Él ya ha dado su veredicto de lo que va a pasar, ¿no? Y sabemos que de alguna manera Él permite para dar fin al poder que tiene Satanás sobre gente engañada, gente en doctrinas de demonios, ¿verdad? Gente que odia a Dios y sus propósitos, ¿verdad? Así que lo importante es estar del lado ganador, ¿no? Eso siempre decimos, todavía hay tiempo. El Señor Jesús vino para rescatarnos, para hacernos parte de su reino.
Por eso decía, él siempre anunciaba, el reino de Dios se ha acercado. El reino era el tema. El Señor es el rey, Él es el Mesías, ¿verdad? Y uno tiene que reconocerlo como Dios, como Mesías, como Señor, ¿verdad? Y entender que Él triunfa, ¿verdad? Que Él tiene la autoridad, Él es el único digno. Todavía hay tiempo de reconocerlo y de evitar sufrir lo que la palabra anuncia que viene. Así que vamos a orar y gracias por su atención, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque como dice tu palabra, tú anuncias el fin desde el principio para que creamos que solo tú eres Dios. Nadie ni nada nos puede anunciar con tanto detalle eh, todo lo que vendrá y todo lo que pasó. Señor, tú cumpliste todos los anuncios del Mesías en vida, Señor, y resucitaste para cumplir lo que falta de tu segunda venida, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hay esperanza, hay, eh, hay victoria para los que estamos en ti, Señor. Padre, gracias por tu pueblo que también saldrá adelante en medio de tanto odio, de tanta persecución, de tanto ataque, Señor. Tú los respaldas, Señor. Y como dice tu palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo el mundo puede estar en contra, pero eh, tu voluntad prevalece, Señor. Te alabamos porque no hay ningún Dios como tú. Solo tú eres Dios, eres el único digno de abrir los sellos que empezarán todo esto, Señor. Padre, te alabamos, Señor Jesús, Cordero de Dios, inmolado por nuestros pecados. Señor, el león de Judá, que regresa para restaurar su tierra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tantas promesas, Señor, por tu fidelidad que es grande. Te alabamos y bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Adelante con Cristo.